Imagina un mundo donde la fe se paga con la vida. Dos hermanos, humildes zapateros, se atrevieron a desafiar un imperio con convicción inquebrantable. Su historia no solo forjó un legado inmortal, sino que inspiró a reyes a la batalla y unió a generaciones bajo su patronato. ¿Cómo lograron estos héroes unir sandalias y fe para cambiar el curso de la historia? Prepárate para descubrir una epopeya de resistencia. Quédate para desvelar cada detalle de San Crispín y San Crispiniano. El eco de las palabras resuena aún en nuestros oídos. Dos hermanos, Crispín y Crispiniano, héroes de una fe inquebrantable, cuyas sandalias no solo pisaron la tierra, sino que dejaron una huella imborrable en la historia. Pero para comprender la magnitud de ese legado, para sentir el verdadero peso de su sacrificio, debemos viajar en el tiempo. Debemos desandar el camino, paso a paso, desde los cimientos del Imperio Romano hasta el corazón de la Galia. La pregunta que se cierne en el aire, como una espada suspendida sobre sus cabezas, es esta: ¿cómo se forja un héroe en la sombra, lejos de los laureles y la gloria, bajo el yugo de una persecución implacable? La Roma del siglo III, bajo el manto de su inmensa grandeza, ocultaba una oscuridad creciente. No era la ciudad de mármol y gloria que solemos evocar, sino un caldero de intrigas políticas, cambios de emperadores tan rápidos como los destellos de un rayo, y, para los seguidores de Cristo, un campo minado de peligros. Crispín y Crispiniano, nacidos en esta metrópoli monumental, no eran ajenos a las realidades de su tiempo. Eran ciudadanos romanos, imbuidos de la cultura y la estructura de su sociedad, pero su lealtad última no residía en el panteón de dioses paganos o en la figura del César divinizado. Su corazón latía al ritmo de una fe diferente, una fe nacida en las sinuosas calles de Jerusalén y que había florecido, contra todo pronóstico, en las catacumbas y los barrios marginales de la propia Roma. La persecución contra los cristianos no era un fenómeno nuevo, pero fluctuaba en intensidad y alcance. Había periodos de relativa calma, de tolerancia tácita, seguidos por oleadas de brutalidad extrema, dictadas por edictos imperiales que buscaban erradicar lo que consideraban una amenaza subversiva para el orden establecido. Imaginen el ambiente, la vigilancia constante, la mirada inquisitiva de los vecinos, la posibilidad de la delación en cualquier momento. Un simple gesto, una palabra malinterpretada, la ausencia en un sacrificio público a los dioses del Estado, podía sellar el destino de una familia entera. Vivir la fe en Roma era un acto de desafío silencioso, una apuesta diaria contra la muerte. Crispín y Crispiniano, jóvenes y fervorosos, sentían la presión asfixiante. Sabían que su compromiso con el Evangelio era una sentencia de muerte en potencia. La ciudad que los había visto nacer, con sus foros bulliciosos, sus templos imponentes y sus legiones invictas, se había convertido en una prisión espiritual, un lugar donde cada amanecer traía consigo la incertidumbre de si sería el último. La decisión no fue fácil, pero se hizo imperativa: debían huir. No por cobardía, sino por una profunda convicción de que su vida, su testimonio, debía continuar. Huir era la única manera de preservar la llama de su fe y, quizás, encenderla en otros corazones. La partida de Roma no fue un adiós grandilocuño, sino un escape furtivo, bajo el velo protector de la noche. No hubo despedidas emotivas en el puerto o en las puertas de la ciudad. Solo el susurro del viento, el crujido de las sandalias sobre el pavimento empedrado, y el latido acelerado de dos corazones que cargaban con el peso de la incertidumbre. ¿Qué dejaron atrás? No solo sus hogares y sus pertenencias, sino un mundo conocido, una identidad forjada en la majestuosidad imperial. Se despojaron de todo para abrazar la promesa de una libertad espiritual que solo encontrarían lejos de la mirada opresora del César. El destino elegido: Soissons, una ciudad en la provincia romana de la Galia, lo que hoy es Francia. ¿Por qué Soissons? Quizás por su relativa lejanía de los centros de poder imperiales, lo que ofrecía un refugio más discreto. Quizás por la esperanza de encontrar una comunidad más receptiva o, al menos, menos hostil. Pero el viaje hasta allí era una odisea en sí misma, una travesía que pondría a prueba no solo su resistencia física, sino la fibra misma de su fe.
Imaginen el camino. No existían las comodidades modernas, ni mapas precisos, ni posadas seguras en cada esquina. Eran caminantes, anónimos entre las caravanas de comerciantes y soldados que surcaban las vastas redes viarias romanas. Cada milla era un desafío. El polvo de los caminos levantado por innumerables pies y ruedas se pegaba a sus ropas, al sudor de sus frentes. Las noches, frías y solitarias, se pasaban bajo el manto estrellado, buscando refugio en la relativa seguridad de un bosque o en la cercanía de un río, con el temor constante de bandidos o de patrullas romanas que pudieran interrogar a dos viajeros sin aparente propósito. Cruzaron paisajes diversos, las ondulantes colinas del Lacio, los escarpados pasos montañosos de los Alpes, donde el aire se enrarecía y el frío calaba hasta los huesos, las vastas llanuras de la Galia, un mosaico de campos cultivados y densos bosques. La escasez de alimentos era una realidad, el cansancio, un compañero constante. Pero en medio de esa dureza, la camaradería entre hermanos se fortalecía. Se apoyaban el uno en el otro, compartiendo el último trozo de pan, el consuelo de una oración silenciosa, la promesa de un futuro mejor, incluso si éste se vislumbraba distante y borroso. Su fe no era una abstracción teológica, era el motor que impulsaba cada paso, la brújula que los guiaba a través de la oscuridad. Finalmente, tras semanas, quizás meses de este peregrinaje lleno de peligros y privaciones, Soissons apareció en el horizonte. Una ciudad romana, sí, con su foro, sus templos menores y sus murallas defensivas, pero con una atmósfera diferente a la opulencia y la opresión de la capital. Era un lugar donde podían, quizás, diluirse entre la población, pasar desapercibidos, comenzar de nuevo. Su objetivo no era el anonimato por el anonimato, sino la oportunidad de continuar su misión de otra manera. Pero para establecerse, necesitaban un medio de vida, una tapadera que les permitiera integrarse sin levantar sospechas. La elección recayó en un oficio humilde, pero esencial, el de zapateros. En el mundo romano, las sandalias y los zapatos eran una necesidad universal, desde el senador hasta el esclavo, todos necesitaban calzado. Era un oficio demandado, respetado en su funcionalidad, y que permitía operar desde un pequeño taller, interactuando con la gente común sin llamar la atención de las élites o las autoridades que vigilaban a los disidentes religiosos. No se trataba de una elección casual. El arte de la zapatería era meticuloso, requería paciencia, habilidad y una profunda comprensión de los materiales, el cuero, los tendones, el hilo encerado, los clavos. Sus manos, antes quizás más acostumbradas a los pergaminos o a la vida de un ciudadano más acomodado, se adaptaron a la rugosidad del cuero, al afilado cuchillo que cortaba las suelas, a la aguja que unía las piezas con una precisión que, metafóricamente, reflejaba la cautela de su existencia. Cada puntada, cada golpe de martillo en el yunque, era un acto de mimetismo, una capa más de normalidad que los protegía de la mirada inquisitiva. Su taller en Soissons se convirtió en su refugio, su fachada. El aroma penetrante del cuero curtido, el golpeteo rítmico de sus herramientas, el ir y venir de los clientes que buscaban un par de sandalias nuevas o la reparación de las viejas, todo contribuía a la imagen de dos artesanos laboriosos y discretos. Hablaban con la gente, escuchaban sus preocupaciones, sus chismes, sus anhelos, mientras medían pies o ajustaban correas. En este entorno aparentemente mundano, Crispín y Crispiniano encontraron la oportunidad perfecta para su verdadera misión. Porque su oficio como zapateros era solo la cubierta, la piel exterior de su existencia. Su propósito real, su vocación más profunda, era predicar el Evangelio. Pero no podían hacerlo abiertamente, no podían subir a una plaza pública y declarar a voz en cuello las maravillas de Cristo. La Galia, aunque más lejos de Roma, seguía siendo parte del imperio, y la ley imperial contra el cristianismo era una realidad tangible. Así, su predicación se convirtió en un arte de las sombras, un susurro en la oscuridad. Durante el día, sus manos estaban ocupadas con el cuero y las herramientas. Pero por la noche, cuando el bullicio de Soissons disminuía y las sombras se alargaban, sus verdaderos colores salían a la luz.
Se reunían con pequeños grupos de personas afines o curiosas en las casas de aquellos que compartían su fe o que mostraban un interés genuino en el mensaje de esperanza que ofrecían. No eran sermones grandilocuentes, sino conversaciones íntimas, lecturas de pasajes bíblicos copiados a mano con extremo cuidado, oraciones compartidas en voz baja, enseñanzas impartidas con la sabiduría de quienes han sufrido por sus convicciones. La luz de sus lámparas de aceite apenas iluminaba los rostros de los asistentes, pero sus palabras encendían la llama de la fe en sus corazones. Hablaban de amor, de perdón, de un reino que no era de este mundo, de un Salvador que había entregado su vida por la humanidad. Contrastaba fuertemente con la brutalidad y la injusticia que a menudo presenciaban en la sociedad romana. Crispín y Crispiniano ofrecían un bálsamo para las almas heridas, una promesa de vida eterna que resonaba con fuerza en un mundo tan efímero y cruel. Cada nuevo converso era un tesoro, una vida rescatada de la oscuridad, pero también un riesgo adicional. Cuanto más crecía su pequeña comunidad, más se exponían. La confianza era una divisa preciosa, ganada con el tiempo y el ejemplo. No se trataba solo de palabras, su vida, su humildad, su dedicación al trabajo y su servicio desinteresado a los pobres y los necesitados, eran en sí mismos un poderoso testimonio. Se decía que a menudo trabajaban hasta bien entrada la noche, no solo para completar los encargos de sus clientes, sino para hacer zapatos para los más desfavorecidos, a quienes se entregaban sin pedir nada a cambio, reflejando así el espíritu de generosidad que predicaban. Era una doble vida, la de los humildes artesanos diurnos y la de los intrépidos evangelizadores nocturnos. El cuero y el hilo se mezclaban con las parábolas y las oraciones. Los golpes de martillo en el taller se silenciaban para dar paso a los susurros de la fe. Vivían con el corazón en la mano, con la certeza de que cada día podía ser el último, que cada nuevo creyente era una bendición y una carga de responsabilidad. La comunidad cristiana en Soissons, aunque pequeña y clandestina, empezó a florecer bajo su cuidado. Crispín y Crispiniano se convirtieron en sus pilares, sus pastores, los custodios de su esperanza. Su taller, esa fachada de normalidad, era en realidad el epicentro de un movimiento espiritual subterráneo, una semilla plantada en tierra fértil que, poco a poco, empezaba a echar raíces. Pero la luz, por muy tenue que sea, no puede permanecer oculta para siempre. La presencia de estos dos hermanos, su impacto silencioso pero profundo, su inquebrantable devoción y el crecimiento de la comunidad que los rodeaba, inevitablemente comenzarían a llamar la atención. En un imperio donde la uniformidad religiosa era vista como un pilar de la estabilidad, cualquier desviación era una anomalía que no podía ser tolerada. Y así, el destino, inexorable como una marea creciente, se acercaba a las puertas de Soissons, trayendo consigo no la promesa de una libertad duradera, sino la sombra de un desafío que pondría a prueba la esencia misma de su fe. Su labor como zapateros, lejos de ser una simple profesión, fue una misión sagrada, una metáfora de su vida, unir piezas dispares, dar forma y utilidad a lo que era solo material, y ofrecer un camino firme y seguro a aquellos que caminaban descalzos por la vida, tanto literal como espiritualmente. Pero esta tapadera, esta humilde existencia, no podría protegerlos por siempre de los ojos vigilantes de un imperio que veía en cada cristiano una amenaza y en cada acto de fe, un desafío directo a su autoridad. El aire en Soissons, antes de relativa calma, comenzaba a cargarse con la tensión de una tormenta que se avecinaba. Una tormenta que probaría el metal de su fe como nunca antes. El velo de la noche en Soissons, que hasta entonces había sido su aliada y confidente, empezó a volverse opresivo. Crispín y Crispiniano, los hermanos zapateros que tejían la palabra de Cristo en el humilde cuero de sus talleres, sentían como la red de la vigilancia romana se estrechaba inexorablemente a su alrededor. No era una amenaza manifiesta, no al principio. Era el peso de las miradas furtivas, el silencio que se prolongaba demasiado en las esquinas, la súbita ausencia de un rostro familiar en el mercado. En el siglo III, la maquinaria del Imperio Romano, vasta y a menudo despiadada, tenía un ojo siempre abierto para cualquier disidencia,
cualquier culto que desafiara la hegemonía de sus dioses y, por extensión, la autoridad del César. Soissons, aunque un puesto de avanzada, no era un refugio inmune. El gobernador Rictiovaro, un hombre cuyo nombre susurraba frío en las noches de insomnio de los cristianos, había intensificado la persecución. Rictiovaro no era un simple burócrata, era un celoso defensor de las tradiciones romanas, un ejecutor implacable de la ley imperial que veía en la fe cristiana no solo una herejía religiosa, sino una traición política. Para él, los cristianos eran una plaga que debilitaba la moral del imperio, un cáncer que debía ser extirpado sin piedad. Sus métodos eran conocidos, la tortura no era un último recurso, sino una herramienta de rutina, diseñada para quebrar el espíritu antes que el cuerpo, para arrancar la abjuración y, con ella, la victoria del Estado sobre el alma individual. Crispín, el mayor, poseía una sabiduría serena, Crispiniano, el más joven, una ardiente devoción. Juntos, eran un equilibrio de prudencia y celo. Habían oído las historias de otros arrestos, los gritos que se perdían en la noche, las hogueras que iluminaban la plaza. Sabían que el peligro era inminente, pero también sabían que su fe no era un manto que pudieran quitarse y ponerse a voluntad. Era la médula de su existencia, el aliento que los mantenía vivos. Su taller, que de día era un hervidero de actividad con el golpeteo rítmico de los martillos y el olor a cuero, de noche se transformaba en un santuario clandestino, un lugar donde las palabras del Evangelio resonaban en la oscuridad, ofreciendo consuelo y esperanza a quienes también vivían en la sombra. Pero incluso las sombras más profundas no pueden ocultar la luz para siempre. La semilla del Evangelio que plantaban, aunque discretamente, crecía, y su crecimiento era perceptible. Los rumores se esparcieron. Una conversión aquí, una curación allá, una palabra de aliento que cambiaba el corazón de alguien. Las autoridades romanas tenían informantes en cada rincón, ojos y oídos que reportaban cualquier desviación del orden establecido. Un día, un cliente habitual, un soldado que había mostrado interés en sus enseñanzas, desapareció. Al día siguiente, otro no apareció para recoger sus sandalias reparadas. Las señales eran claras, goteaban como arena en un reloj de arena, anunciando el final del tiempo prestado. La noche que llegó su momento, no fue un susurro, sino un estruendo. Los martillos de su taller, que en la oscuridad de la noche solo solían golpear el cuero con discreción, esa vez resonaron con una furia descontrolada en sus pechos. Las puertas de su humilde morada fueron derribadas con una violencia sorda y brutal. No hubo advertencias, solo la irrupción de soldados romanos, sus armaduras brillando bajo la luz de las antorchas que portaban, sus rostros duros y carentes de expresión. Los hermanos, que en ese momento discutían sobre un pasaje de las Escrituras, fueron tomados por sorpresa, pero no por miedo. Un instante de quietud, un último respiro de libertad antes de ser arrastrados. Las cadenas, frías y pesadas, ataron sus muñecas, un símbolo tangible del fin de su libertad. Fueron llevados a través de las calles de Soissons, ahora desiertas y silenciosas, excepto por el eco de sus propios pasos y el estrépito de la patrulla romana. El camino hacia la prisión no fue largo, pero para ellos fue un viaje a través de una tierra desconocida, aunque familiar en sus peores pesadillas. La mazmorra era húmeda y fría, el aire pesado con el olor a moho y desesperación. Las paredes de piedra parecían absorber cualquier ríspero de esperanza. Pero allí, en esa oscuridad sofocante, Crispín y Crispiniano encontraron una fuerza que iba más allá de lo físico. Su fe, que en la libertad había sido una guía, en la prisión se convirtió en un escudo. En silencio, compartieron una oración, sus miradas cruzándose en la penumbra, renovando su pacto de lealtad no a un imperio terrenal, sino a un reino celestial. Sabían lo que venía, el temible Rictiovaro. Al amanecer del día siguiente, el sol apenas se atrevía a asomarse por las diminutas rendijas de la prisión cuando los guardias llegaron. El llamado a presentarse ante el gobernador era una sentencia anticipada. El pasillo que los llevaba a la sala del tribunal de Rictiovaro era largo y sombrío, cada paso resonando con la gravedad de lo inevitable.
En sus mentes, no había arrepentimiento, sino una tranquila resolución. Habían vivido su vida según sus creencias, ahora, estaban listos para morir por ellas. La sala de Rictiovaro era un contraste brutal con la miseria de su celda. Amplia y decorada con el fasto romano, mármol pulido, tapices ricamente bordados y estatuas de dioses paganos que parecían observarlos con ojos fríos y juzgadores. En el centro, sobre una plataforma elevada, estaba el tribunal. Y allí, imponente y severo, sentado en un trono de marfil y ébano, se hallaba Rictiovaro. Su figura era autoritaria, su rostro cincelado por la experiencia y una dureza que no admitía debilidad. Vestía una toga impecable, su mano reposaba sobre un bastón de mando, y sus ojos, penetrantes y calculadores, examinaron a los hermanos con la intensidad de un depredador que evalúa a su presa. Un silencio pesado y denso inundó la sala mientras los hermanos eran presentados. Los guardias los colocaron de rodillas ante el tribunal. Rictiovaro no habló de inmediato. Disfrutaba de ese momento, permitiendo que el miedo, o al menos la incertidumbre, calara en sus acusados. Era una técnica bien conocida, deshumanizar, desmoralizar, preparar el terreno para la sumisión. Pero en los ojos de Crispín y Crispiniano no había el terror que él esperaba, solo una serena compostura que lo irritó ligeramente. Finalmente, Rictiovaro rompió el silencio con una voz que, aunque no era estridente, portaba el peso de la autoridad absoluta. Así que estos son los célebres zapateros de Soissons, comenzó, su tono cargado de sarcasmo. Se dice que sus manos son hábiles con el cuero, pero sus mentes están corrompidas por una superstición oriental. ¿Es cierto esto, Crispín? ¿Crispiniano? ¿Que han abandonado a nuestros dioses, los protectores de Roma, por un dios crucificado de una provincia lejana? Crispín, con voz clara y firme, respondió, aunque con la cabeza baja en señal de respeto a la autoridad temporal. Gobernador, somos zapateros, y en nuestro oficio buscamos la honestidad y la excelencia. En cuanto a nuestra fe, no es una superstición, sino la verdad. Nuestro Dios es el Dios de todo el universo, el creador de Roma y de todos los hombres. Rictiovaro sonrió, una sonrisa fría y sin alegría. Un creador que no puede proteger a sus seguidores de las garras de la justicia romana. ¿Y qué hay de nuestros dioses? ¿No son ellos quienes han forjado este vasto imperio? ¿Quiénes han guiado nuestras legiones a la victoria? ¿Crees que un humilde artesano como tú puede desafiar 1000 años de sabiduría y poder divino? Su voz se elevó ligeramente, buscando infundir temor. Crispiniano, con la misma calma, intercedió. Gobernador, el poder de Roma es innegable en este mundo, y lo respetamos. Pero hay un poder superior, uno que no se mide por legiones ni por fronteras, sino por el amor y la verdad. Nuestro reino no es de este mundo, y por eso no luchamos con espada, sino con la palabra. La paciencia de Rictiovaro empezaba a agotarse. Tonterías. Palabras vacías de hombres necios. Sé lo que hacen. No solo reparan sandalias. Predican. Convierten. Subvierten el orden. He recibido informes. Hablan de un rey que vendrá a juzgar. ¿Acaso no es esto traición al César? ¿Una incitación a la rebelión contra el imperio? No hay rebelión en nuestros corazones, gobernador, afirmó Crispín. Solo la obediencia a una ley más alta. Nosotros oramos por la paz de Roma, por la sabiduría de sus gobernantes. Pero no podemos renunciar a lo que sabemos que es verdad. No podemos negar a aquel que nos ha dado la vida. Rictiovaro se levantó de su trono, su figura proyectando una sombra ominosa sobre ellos. Caminó lentamente, sus ojos fijos en los hermanos, como un cazador midiendo la resistencia de su presa. Permítanme ser claro, entonces. Este es un asunto de lealtad. Lealtad a Roma, a nuestros dioses, al César. No pido que renuncien a su verdad, como la llaman. Solo les pido que hagan el sacrificio debido a nuestros dioses.
Una pequeña ofrenda de incienso, una oración a Júpiter o Marte. Un simple gesto, y serán libres. Sus vidas, su oficio, todo les será devuelto. Incluso les ofrezco un puesto en mi corte, un reconocimiento a su habilidad, si solo muestran la sensatez de un hombre libre. La tentación era palpable. La libertad, el regreso a su vida, quizás incluso una posición de honor. Para hombres que habían vivido en la precariedad y la clandestinidad, la oferta de Rictiovaro era una sirena que cantaba dulces promesas. Pero los hermanos se miraron, y en sus ojos vieron el mismo fuego inquebrantable. Gobernador, dijo Crispiniano, su voz un eco de la de su hermano, agradecemos vuestra generosidad. Pero no podemos ofrecer incienso a dioses que sabemos que no son. No podemos traicionar a nuestro Señor por bienes terrenales. Nuestra lealtad ya está dada. No hay mayor honor que servir a la verdad. La expresión de Rictiovaro se endureció, la máscara de condescendencia se desprendió para revelar una furia fría. Entonces, su necedad los condena. No entienden el precio de su obstinación. ¿Creen que los dioses de Roma son tan indulgentes como su Dios crucificado? No. Ellos exigen respeto, obediencia. Y el imperio exige lo mismo. Se volvió hacia los guardias. Tráiganlos. Muéstrenles el error de su camino. Quizás un poco de persuasión física les abrirá los ojos a la verdad de Roma. Los guardias avanzaron. La sala, antes solemne, se llenó de una tensión brutal. Instrumentos de tortura, que hasta entonces habían permanecido ocultos, fueron traídos a la luz, látigos con puntas de plomo, ganchos, un potro de estiramiento. La sola visión de ellos era suficiente para quebrar a la mayoría de los hombres. Rictiovaro observaba, su rostro impasible, sus ojos esperando el quiebre, el grito de rendición. Crispín y Crispiniano fueron sometidos a los primeros tormentos. No se entró en detalles macabros aún, pero el dolor era una realidad lacerante. Los golpes, las abrasiones, el estiramiento de los músculos. Cada punzada era una prueba, cada grito ahogado, una oración. Rictiovaro les ofrecía pausas, momentos para recapacitar. ¿Es esta la verdad que quieren defender? ¿Este dolor inútil? Solo tienen que decir una palabra. Una sola palabra, y todo esto terminará. Pero los hermanos se apoyaban mutuamente. Cuando uno flaqueaba por el agotamiento, el otro le susurraba palabras de aliento, pasajes de las Escrituras que hablaban de la perseverancia y la promesa de una corona de vida. Su hermandad, forjada en la fe y el sacrificio compartido, se convirtió en una fortaleza inexpugnable. No era una exhibición de machismo o una negación del dolor, era la voluntad de un espíritu indomable que se negaba a ceder. Sus ojos, aunque velados por el sufrimiento, aún brillaban con la luz de una convicción inquebrantable. Rictiovaro, que había presenciado innumerables juicios y torturas, se encontró con una resistencia que rara vez había visto. La pasividad con la que soportaban el dolor, su negativa a maldecir o implorar, lo desconcertaba y enfurecía. No eran hombres valientes en el sentido marcial romano, no buscaban la gloria en la batalla. Su heroísmo era de otra índole, un heroísmo silencioso y espiritual que Rictiovaro no podía comprender ni quebrar con la fuerza bruta. «Basta», exclamó Rictiovaro, con un golpe de su bastón en el suelo. Su voz ahora resonaba con exasperación y una ira contenida. Su obstinación es una afrenta a los dioses y a mi autoridad. Me niego a gastar más tiempo en estos necios. Son un peligro para el orden público, un mal ejemplo para otros que pudieran seguir su locura. Se sentó de nuevo, su expresión sombría. Les he dado todas las oportunidades. Les he ofrecido la vida, el honor, la clemencia. Y ustedes han elegido la destrucción. La atmósfera en la sala se volvió aún más pesada. El silencio esta vez era absoluto, cargado con el peso de la muerte inminente. Los hermanos, magullados y agotados, pero con la cabeza alta, esperaron.
Que quede constancia, Rictio Varo declaró con voz solemne, que Crispini Crispiniano, de Soissons, se han negado a honrar a los dioses del Imperio Romano, han persistido en su culto ilegal y han incitado a otros a la misma traición. Por su desafío a la ley y a la autoridad del César, quedan condenados. Hizo una pausa dramática, mirando a los hermanos directamente a los ojos, como si esperara una última súplica, una última muestra de arrepentimiento. No la hubo. Solo una paz inquebrantable. Quedan condenados a la muerte. Su sangre servirá como advertencia a todos aquellos que osen desafiar la majestuosidad de Roma y la voluntad de sus dioses. La sentencia fue pronunciada con una frialdad calculada, pero el efecto fue devastador. La vida, que hacía unos minutos era una posibilidad, ahora era un recuerdo fugaz. A pesar del dolor físico y el peso de la condena, una extraña sensación de liberación inundó a Crispini Crispiniano. Habían enfrentado al Leviatán del Imperio, habían mantenido su fe, y no habían cedido. Habían ganado una victoria que Rictio Varo nunca entendería. Mientras los guardias los levantaban con rudeza para llevarlos de vuelta a la prisión, los hermanos intercambiaron una última mirada de comprensión mutua. No había reproches, solo una silenciosa promesa de seguir firmes hasta el final. La puerta del tribunal se cerró tras ellos con un ruido sordo, sellando su destino. El enfrentamiento con Rictio Varo había terminado, pero su historia, su verdadera prueba, apenas comenzaba a escribirse con la tinta indeleble de la fe y el sacrificio. La semilla que habían plantado en secreto ahora estaba lista para germinar en la memoria de los siglos, irrigada por su propia sangre. El alba se desgarraba sobre Soissons, tiñendo el horizonte de una luz fría y despiadada. Las calles, a pesar de la hora temprana, bullían con una expectación lúgubre, la clase de silencio cargado que precede a un evento que marcará para siempre la memoria de una ciudad. No era un día de celebración, sino de juicio y, para muchos, de un terror silencioso. Rictio Varo, el gobernador, había pronunciado su veredicto. La fe de Crispini Crispiniano, inquebrantable, se había erigido como un muro contra su autoridad, y por ello, la sentencia de muerte era inevitable. Habían sido arrestados, interrogados, torturados, y a cada embate, su resolución se había fortalecido. La multitud que se congregaba no era solo de curiosos, sino también de cristianos ocultos, con el corazón encogido, presenciando el sacrificio final de dos hermanos cuya única ofensa era amar a su Dios por encima de los edictos del César. En la plaza pública, el aire era espeso con el presagio. Se había erigido un patíbulo improvisado, un altar profano para un rito de sangre que Roma creía necesario para reafirmar su poder. Los hermanos, escoltados por guardias romanos, avanzaban con una serenidad que desmentía la brutalidad que les aguardaba. Sus rostros, marcados por las recientes pruebas y el cansancio, no mostraban ni un asomo de arrepentimiento o miedo. Había en ellos una paz interior, una convicción tan profunda que irradiaba, casi palpable, silenciando el murmullo de la gente a medida que se acercaban. Las cadenas que aún unían sus manos, símbolo de su cautiverio, pronto serían solo un recuerdo distante, eclipsado por el grillete invisible de una fe inquebrantable. Crispini Crispiniano, los zapateros de Soissons, se pararon ante sus verdugos. El sol, ahora un poco más alto, reflejaba el brillo metálico de las armas romanas, los cascos y las corazas, y la fría indiferencia de los rostros de los soldados. Rictio Varo, en su pedestal, observaba, quizá con un atisbo de frustración ante la inutilidad de sus esfuerzos por doblegar su espíritu. La narrativa de los historiadores y la tradición nos dice que los métodos de ejecución fueron variados y crueles, diseñados no solo para acabar con la vida, sino para quebrar el alma. Se habla de desollamiento, de ser sumergidos en plomo fundido, de decapitaciones. Más allá del método exacto, el mensaje era claro: la desobediencia al imperio traería consigo la aniquilación más abyecta. Pero para Crispini Crispiniano, ese no era el final, sino el umbral.
Cuando las manos de los verdugos se posaron sobre ellos, cuando el dolor asaltó sus cuerpos, sus miradas se encontraron, un pacto silencioso de hermandad y fe que trascendía el tormento. No hubo gritos de pánico, ni súplicas de clemencia. Hubo, se dice, solo plegarias susurradas, palabras de perdón y de esperanza en la vida eterna. La sangre que manchó la tierra de Soissons no fue un símbolo de derrota para la joven comunidad cristiana, sino una semilla, un fertilizante para la fe que, lejos de ser erradicada, brotaría con renovada fuerza. El silencio que siguió a sus últimos alientos no fue el de la victoria romana, sino el de la consternación y la profunda reverencia por un sacrificio supremo. El impacto fue inmediato y devastador para unos, inspirador y fortalecedor para otros. El martirio de los hermanos Crispín y Crispiniano no fue un acto aislado de crueldad, fue un punto de inflexión, el crisol donde su historia se forjó de mortalidad a leyenda, de individuos a símbolos. Su sangre derramada en Soissons no se secó en vano. Por el contrario, impregnó la tierra con una memoria que se negaba a desaparecer, una fuerza silenciosa que trascendería las barreras del tiempo y el olvido. La comunidad cristiana local, lejos de amedrentarse, encontró en su sacrificio un testimonio viviente de la verdad de su fe. Lo que Roma pretendía como una advertencia disuasoria, se convirtió en la chispa de una devoción creciente. En las sombras de la noche, o quizás bajo el amparo de la clandestinidad, los cristianos de Soissons recuperaron los cuerpos de sus mártires. Este acto, en sí mismo, era un desafío. Era una declaración de que sus vidas importaban, que su sacrificio no sería olvidado. Sus restos mortales, custodiados con reverencia y devoción, se convirtieron en las primeras reliquias, objetos de veneración que anclaban su memoria a la tierra y al cielo. No eran solo los restos de dos hombres, eran el testamento físico de una fe inquebrantable, la prueba palpable de su amor por Cristo. Las historias de su humildad como zapateros durante el día, su fervor como predicadores por la noche, y su valentía inquebrantable ante Riccio Varo, se transmitieron de boca en boca, primero en susurros y luego con la fuerza de un credo. Pero el impacto de Crispín y Crispiniano se extendió mucho más allá de la esfera religiosa. Su humilde oficio de zapateros, lejos de ser un detalle menor, se convirtió en el cimiento de su patronazgo y en un poderoso símbolo. En una sociedad donde la nobleza de la cuna a menudo dictaba el destino y el valor de una persona, estos dos hermanos demostraron que la dignidad, la fe y el coraje podían florecer en las manos de los más sencillos artesanos. No eran patricios, ni guerreros, ni grandes oradores. Eran zapateros. Con sus manos toscas, trabajaban el cuero, cortaban las suelas, cosían el hilo resistente para dar forma a los calzados que protegían los pies de la gente común. Este oficio, tan esencial y terrenal, se fusionó con su santidad, elevando la labor diaria a una forma de oración, de servicio, de testimonio. Así, los gremios de zapateros y curtidores de toda Europa comenzaron a venerarlos como sus patronos. La elección no fue arbitraria. Era una conexión profunda con su propia identidad, con la nobleza de su labor. Crispín y Crispiniano representaban la ética del trabajo duro, la honestidad en el comercio y la habilidad manual. En un mundo donde los artesanos a menudo se enfrentaban a desafíos económicos, a la explotación o a la falta de reconocimiento social, la historia de los hermanos ofrecía consuelo, inspiración y un sentido de propósito divino. Su figura les recordaba que, aunque sus manos estuvieran manchadas de pegamento y cuero, sus almas podían aspirar a la santidad. Cada golpe de martillo en la horma, cada puntada en el cuero, cada pieza de calzado elaborada con esmero, podía ser un acto de devoción, un eco de la perseverancia de sus santos patronos. La celebración del 25 de octubre, el día de San Crispín, se convirtió en una fecha clave para estas comunidades. No era solo un día de fiesta religiosa, era un día de hermandad, de solidaridad gremial. Las cofradías de zapateros organizaban procesiones, banquetes y actos benéficos. Las tiendas cerraban, no por obligación, sino por un deseo de honrar a quienes habían elevado su oficio a las alturas del cielo. Se contaban sus historias, se recordaban sus virtudes, y se reafirmaba el compromiso con los valores que representaban, la fe, la integridad,
el trabajo bien hecho y la resistencia frente a la adversidad. Esta tradición, arraigada durante siglos, demostró la profunda y perdurable conexión entre la fe, el trabajo y la identidad cultural de innumerables comunidades. Más allá de su rol como patronos de artesanos, Crispín y Crispiniano se erigieron como un símbolo de resistencia universal. Su historia encapsulaba la lucha del individuo contra la opresión de un sistema, la valentía de defender la propia verdad frente al poder absoluto. No se trató solo de una resistencia religiosa, fue una resistencia a la renuncia de la propia identidad, a la claudicación de los principios personales bajo amenaza. En su negativa a negar su fe, los hermanos encarnaron la esencia de la libertad de conciencia, un valor que resonaría a través de los siglos en innumerables luchas por la justicia y la autonomía. Su martirio se convirtió en un faro para todos aquellos que, a lo largo de la historia, se vieron obligados a elegir entre la comodidad de la conformidad y la integridad de sus convicciones. Y así, su leyenda, tejida con hilos de fe, trabajo y coraje, viajó a través de los siglos, cruzando fronteras y transformándose en un eco que resonaría de la manera más inesperada en uno de los momentos más críticos de la historia militar europea, la batalla de Agincourt. Para comprender la magnitud de este eco, debemos transportarnos al siglo XV, a la Francia devastada por la Guerra de los 100 Años. Un joven y ambicioso rey inglés, Enrique V, se encuentra en una situación desesperada. Sus tropas, agotadas, enfermas y superadas en número por el ejército francés, se enfrentan a una derrota casi segura. Es la víspera de la batalla, el 24 de octubre de 1415. El desánimo cunde entre las filas inglesas. El terreno es fangoso, la disentería diezma a sus hombres, y el enemigo, fresco y confiado, les espera al amanecer con una fuerza abrumadora. La moral está por los suelos. Pero la noche pasa, y con ella, llega un nuevo día. Es el 25 de octubre, y con el alba, la neblina se alza para revelar un paisaje ominoso. Y este día no es un día cualquiera. Es el día de San Crispín, la fiesta de los dos zapateros mártires de Soissons. Un nombre, una fecha, que en circunstancias normales podría pasar desapercibido, pero que en ese momento de extrema necesidad, se convierte en el catalizador de una de las arengas más famosas de la historia. Enrique V, un líder con una habilidad innata para la oratoria y una profunda comprensión de la psicología de sus hombres, no se limitó a dar órdenes o prometer recompensas. Elevó el espíritu de su ejército a través de un discurso que Shakespeare inmortalizaría, no solo en la literatura, sino en la conciencia colectiva de Occidente. El rey, consciente de la fecha, invocó el nombre de San Crispín y San Crispiniano, transformando una fiesta religiosa en un poderoso llamado a la unidad, la hermandad y el valor. Aquel que sobreviva a este día y regrese a casa, se levantará a la mención de este día, y se erguirá sobre los dedos de los pies al escuchar el nombre de Crispín y Crispiniano, declama Shakespeare a través de la voz de Enrique V. La genialidad de la invocación residía en su capacidad para reinterpretar el significado del martirio de los hermanos. Ellos habían dado sus vidas por una causa mayor, por su fe. Ahora, Enrique pedía a sus hombres que dieran su valentía, su sangre si era necesario, por una causa igualmente trascendente, el honor, la patria y la hermandad. El discurso de Enrique V no solo era una promesa de gloria para los supervivientes, sino una redefinición de lo que significaba ser noble. Nosotros pocos, nosotros dichosos pocos, nosotros, la hermandad de soldados, resonó en los campos de Agincourt. Aquí, la conexión con Crispín y Crispiniano se hace explícita y poética. Los dos hermanos, un puñado de dichosos pocos que se mantuvieron firmes ante la tiranía, se transforman en el arquetipo de la banda de hermanos de Enrique. La nobleza ya no era solo de cuna, era de coraje, de lealtad, de compartir el peligro y la gloria en el mismo campo de batalla. Un zapatero, un artesano, un campesino, un noble, todos unidos por el mismo estandarte, bajo el manto protector, metafórico, de los santos zapateros.
El rey les aseguró que, a partir de ese día, aquellos que lucharan con él serían recordados, y sus nombres serían tan honrados como los de cualquier caballero o señor, por San Crispín y Crispín, no vivirán este día en vano. El impacto psicológico de esta arenga fue inmenso. Al ligar el sacrificio de los santos a la inminente batalla, Enrique V infundió a sus tropas una causa que trascendía lo político o lo militar. Les dio un propósito espiritual, una conexión con una historia de resistencia y triunfo de la fe ante la adversidad. La victoria inglesa en Agincourt, contra todas las probabilidades, se convirtió en un testamento no solo de la brillante estrategia militar de Enrique, sino también del poder inspirador de su oratoria, enraizada en la memoria de dos zapateros mártires. La batalla de Agincourt, librada el día de San Crispín, elevó aún más el estatus de los hermanos, inmortalizándolos en la historia y la literatura, más allá de los confines de la santidad cristiana, convirtiéndolos en sinónimo de coraje inquebrantable, unidad frente a la adversidad y la capacidad de los desvalidos para triunfar contra pronóstico. Su sacrificio en Soissons, lejos de ser un final, fue el inicio de una leyenda que se transformó en un símbolo de resistencia. Inspiraron a innumerables artesanos a dignificar su labor y resonaron siglos después en la épica batalla de Enrique V, donde sus nombres se convirtieron en un grito de guerra, una promesa de inmortalidad para los valientes. El martirio de Crispín y Crispiniano fue, por tanto, mucho más que el final de dos vidas. Fue el nacimiento de un legado eterno, una demostración profunda de que la verdadera fuerza reside no en el poderío militar o la autoridad secular, sino en la inquebrantable convicción del espíritu humano. El eco de Crispín y Crispiniano resuena hoy con fuerza, recordándonos el inquebrantable poder de la fe y el valor de mantenerse firme ante la adversidad. Fueron un símbolo eterno de resistencia y dedicación, inspirando a generaciones. ¿Qué lección de coraje extraes tú de su legado? Déjanos tu comentario abajo. Y si este relato te ha conmovido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas inmersiones históricas. Hasta la próxima aventura.